Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Agroperiodista. Lo hemos visto este verano, la dureza de la sequía y del aumento de las temperaturas. Y en este escenario, los cultivos pues se resienten y se reduce de forma preocupante la producción. En los centros de investigación se trabaja en busca de esa variedad que sea capaz de enfrentarse cara a cara al cambio climático. La duda está en quién correrá más en esta carrera en la que estamos inmersos. Por eso resulta muy interesante escuchar a investigadores como Ernesto Igartua, director del Grupo de Materiales Vegetales de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC. Tienen diferentes líneas de trabajo, lo vais a escuchar ahora, pero una llama especialmente la atención porque están buscando caracteres especiales de resistencia a la sequía y a las altas temperaturas en materiales vegetales de África, por ejemplo, para poder lograr esa variedad de cebada que se cultivará en España dentro de 20 años. Con él hablamos sobre cómo se encuentra la mejora vegetal, qué métodos se emplean, qué otras herramientas no se pueden utilizar en Europa y sí, en cambio, en otras partes del mundo. E incluso hablamos de jugar un póker con 30.000 cartas o de la fiabilidad de deportistas como Lewandowski. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Ernesto Igartua tiene puesta su mirada en cómo será la agricultura del futuro en un escenario hostil por las condiciones climáticas. Del trabajo de centros como Aula Dei depende que las semillas sigan siendo competitivas, porque en otras palabras lo que está en juego es la seguridad alimentaria. Recordad que España tiene un déficit de 10 millones de toneladas de cereales al año con los consumos actuales. El futuro, pese a los riesgos, pues es prometedor. Dentro de un año dispondrán de nuevas instalaciones que les permitirá evaluar cientos de plantas con condiciones controladas, una especie de UCIs que monitorizan a la planta en todo momento para agilizar su estudio. Ernesto Igartua, bienvenido a Agroperiodista. Muchas gracias, Jaime. Encantado de estar aquí. Bueno, como agricultores vemos con frecuencia nuevas variedades que mejoran a las anteriores por ser más productivas, por ejemplo, pero probablemente desconocemos el trabajo de investigación y de selección que hay detrás. Vamos a conocer cómo lo hacéis y los retos que tenéis por delante. Por ejemplo, si vamos a ser capaces de tener variedades más resistentes a la sequía y a las altas temperaturas. Luego profundizaremos en ello, pero ahora te pido, Ernesto, una respuesta rápida. ¿Serán posibles semillas más resistentes a la sequía? Bueno, Jaime, pues mira, la respuesta rápida es sí, pero no para todos los cultivos ni para todas las situaciones. O sea, los cultivos sin agua no pueden crecer, eso es evidente. Pero la sequía es muy compleja, es un poco como el cáncer. Hay muchos distintos. Entonces hay sequías moderadas, hay sequías severas, que ocurren en momentos distintos del crecimiento de los cultivos, y las plantas responden a cada sequía de una manera distinta, con mecanismos distintos. Entonces, no hay una solución única para obtener semillas más resistentes a la sequía, sino que hay miles de soluciones y hay que buscar la mejor en cada caso. Y en muchos casos se conseguirá, pero como decía al principio, sin agua no hay agricultura. Vale, luego lo profundizamos, pero para situarnos, explícanos en qué consiste la mejora vegetal y qué abanico de técnicas hay disponibles en la actualidad. Bueno, ¿cuántas horas tiene este podcast? Vale, intentaré resumir. Sí que quiero dejar claro que prácticamente todo lo que comemos procede de la mejora genética y de la investigación. Eso creo que la gente no es consciente de eso y creo que es importante que se conozca. Entonces, básicamente hay dos tipos de técnicas. Por un lado está la mejora clásica, que ahora te digo lo que es, y por otro la biotecnología, que suena a todo el mundo. Entonces, la mejora clásica existe desde el comienzo de la agricultura, desde hace unos 10.000 años, que se hacía de una manera pues empírica por los agricultores, sin darse cuenta, pero iban seleccionando las variedades que estaban mejor adaptadas y producían más en sus condiciones. Luego, desde hace unos 150 años, básicamente pues desde el descubrimiento de las leyes de Mendel de la genética, esas que sufrimos todos en el bachillerato,
pues se viene haciendo la mejora ya con un enfoque científico, haciendo cruzamientos y selección dirigidas, siguiendo los postulados de la genética. Cruzamos unas plantas con otras y seleccionamos en la descendencia aquellos hijos que son mejores, básicamente. Y los últimos 50 años, más o menos, hay también técnicas biotecnológicas en las que ya lo que se hace es, conocido el efecto de ciertos genes, pues ir a modificar esos genes directamente para conseguir una mejora más rápida y más eficiente. ¿Y vosotros en el instituto qué técnicas utilizáis? En mi grupo lo que hacemos es básicamente mejora clásica. Cruzamos variedades que tienen características buenas y algunas no tan buenas, mejorables. Entonces cruzas dos esperando encontrar en la descendencia algún hijo que combine las características favorables de los dos parentales, que les llamamos, del padre y de la madre. Y eso que se dice fácil, bueno, pues es un trabajo de años de experimentación en campo, seleccionando para distintos caracteres, avanzando las generaciones, hasta que llegas a una variedad mejorada que luego se envía a registrar a la Oficina Española de Variedades Vegetales y de allí se subasta a las empresas que la quieran adoptar y explotar. Esta combinación, o sea, esta selección de variedades, ¿cómo lo hacéis, Ernesto? Porque, claro, el tiempo para obtener resultados ha evolucionado mucho y ahora es mucho más rápido. Pues por suerte sí, Jaime. Y se han acelerado a varios niveles. Por un lado, las empresas que realizan mejora necesitan producir el producto lo más rápido posible. Las empresas quieren ganar dinero, que es su interés legítimo, y necesitan ser competitivas frente a las demás. Entonces necesitan obtener variedades lo más rápido posible, no solo para responder pues al cambio climático, de lo que hablaremos después seguramente, y a las demandas de los consumidores y de la población, sino también pues para mantenerse competitivas. En este sentido, hay herramientas muy buenas que se utilizan últimamente, como, y ahora voy a decir un palabra técnico, lo siento, los haploides duplicados, que es una manera muy rápida de llegar a organismos totalmente homocigóticos, aquí tenemos otro palabra, pero que digamos que acorta el proceso de mejora de unos 10 a unos 2 años. Con eso ya te haces idea. Que por cierto en Aula-Dei tenemos buenos expertos en este campo. Y por otro lado, los últimos 5 años, es algo muy reciente, se lleva a cabo lo que se llama mejora acelerada, en inglés el speed breeding, que se trata de un crecimiento forzado de los cultivos anuales en cámaras de crecimiento con condiciones particulares de luz y temperatura, de modo que se pueden llegar a hacer hasta 5 y 6 generaciones por año de cereales o de colza o de cultivos anuales en general. Otro punto, y para mí tan importante o más, en el que se ha acelerado se han acelerado los tiempos, es en la búsqueda de caracteres interesantes para un cultivo, de los genes que controlan esos caracteres y de la incorporación de esos genes y caracteres a las nuevas variedades. Y todo esto ha sido gracias a la revolución en biología que ha supuesto la genómica, la bioinformática, y ahí no me voy a extender mucho, pero digamos que el paso de encontrar un carácter en variedades que están en bancos de germoplasma, que es donde se guardan las semillas, hasta llegar a una nueva variedad es largo y laborioso, pero bueno, gracias a las herramientas estas nuevas de genómica bioinformática, pues se hace bastante más rápido que hace solo 20 años. Ernesto, para que nadie se nos pierda, antes has comentado que conseguíais 6 generaciones en un año, ¿no? Sí, idealmente sí. Nosotros no hemos pasado de 4 de momento, pero sí se pueden hacer 6. Ah, vale. Vale, es decir, que lo que antes, digamos, se tardarían 6 campañas, ¿no?, en obtener
en obtener esos resultados, se consigue en una, ¿no? Sí, no es exactamente igual, pero sí, digamos que hay un acortamiento importante. Luego, como te puedes imaginar, eso se hace en una cámara de cultivo, pero para hacer la selección de verdad hay que hacerla en el campo, porque si no, no sabes cómo van a funcionar esas plantas. Hay que ver el comportamiento en el Sí, campo. esas 6 generaciones en una cámara de cultivo te sirven para avanzar las plantas hacia la homocigosis. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos sus genes, las plantas como la cebada, que es lo que yo conozco más, son como nosotros. Tienen 2 copias de cada gen, una del padre y una de la madre. Entonces, todas las variedades de cebada lo que tienen es en cada uno de sus 30.000 genes las 2 variantes genéticas iguales. Es lo que se llama homocigosis. Eso que es algo horrible en las personas, que todos sabemos eh, que el incesto es algo que que es un tabú en la mayoría de sociedades, pues porque tiene unas consecuencias genéticas muy malas, que aparecen las enfermedades debidas a genes recesivos, etcétera. Bueno, en trigo, en cebada, esto no es así y lo que se hace es avanzar las variedades hasta la homocigosis, hasta que las 2 variantes de cada gen son exactamente iguales. Y eso es lo que se puede acelerar con esto de la mejora acelerada. Nos has hablado de los caracteres, de la genómica. Entiendo que hay que en ese aspecto lo que seleccionáis son aquellos genes, ¿no?, que consideráis interesantes, ¿no?, para la futura variedad. ¿Qué importancia tiene este paso? ¿Cómo lo seleccionáis? ¿Cómo se trabaja todo este tema de los caracteres? Bueno, pues también este es un tema muy amplio, pero digamos que caracteres importantes para la agricultura son pues la resistencia a la sequía, como que ya has mencionado, resistencias a enfermedades y a plagas, y uno también muy importante es, sobre todo en cultivos anuales, es la duración del ciclo del cultivo para adecuar la duración de ese ciclo a los estreses ambientales que se va a encontrar la planta. Pues necesitas plantas que empiecen a tener un desarrollo de las partes reproductivas, las flores, la espiga, una vez que ha pasado el riesgo de la helada, porque la helada se carga todas las flores, como saben muy bien los agricultores de frutales, o también necesitas que realicen el llenado de grano antes de que la temperatura suba excesivamente y no tengan agua ya para poder llenar el grano. O sea que los genes de duración de ciclo son también muy importantes y son unos en los que nos estamos fijando especialmente en nuestro grupo. Bueno, los caracteres deseables de las plantas se seleccionan a partir de la observación de las plantas en el campo durante la experimentación. Nosotros tenemos infinidad de parcelas en el campo con variedades ligeramente distintas unas de otras y vamos seleccionando aquellas que tienen mejor pinta y vamos seleccionando pues, cosas como esta resistencia a enfermedades y tenemos maneras, mediante la genética y marcadores moleculares, de buscar las regiones del genoma de las plantas que contienen los genes que están codificando para los caracteres favorables. Y con esos marcadores moleculares que nos suenan a todos, porque a todos nos hacen marcadores ahora para una cosa y otra, igual que los marcadores de las pruebas de paternidad, utilizamos estos marcadores como señas del genoma para encontrar dónde están esos genes que nos interesan y podemos rastrear esos genes en todo el proceso de cruzamiento y selección y ver qué plantas tienen los genes que nos interesan y cuáles no. Y eso nos ayuda a la selección. También se puede seguir el camino contrario, que gracias a la genómica y al trabajo con especies modelo, en plantas tenemos también nuestras moscas del vinagre y nuestros ratones de laboratorio, que esos los conoce todo el mundo. En plantas tenemos pues el Arabidopsis o el Brachypodium, que eso no le sonará a casi nadie, pero es básicamente lo mismo, el concepto es igual. Entonces, mucha investigación con estas plantas modelo permite saber qué hacen muchos genes. Y una vez que sabes lo que hacen, se pueden buscar o incluso provocar mutaciones en esos genes
buscando un efecto determinado en la planta. Háblanos, Ernesto, de la recombinación de genes. Entiendo que es un proceso natural cuando las variedades se reproducen, pero ¿por qué es tan importante en la mejora vegetal? La recombinación de genes es nuestra principal arma en la mejora clásica. En cada cruzamiento sexual de dos plantas, pues los genes del padre y de la madre en los hijos se recombinan. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en la cebada tenemos del orden de 30.000 genes, que son, pensemos en una baraja de 30.000 cartas. Entonces, en cada cruzamiento se barajan esas 30.000 cartas y los hijos reciben una mano distinta de la proporción de variantes génicas del padre y de la madre, igual que en las personas. Lo que queremos es combinar todos los caracteres buenos en una única variedad. Entonces, os podéis imaginar lo complejo que es jugar una partida de cartas con 30.000 cartas. O sea, en el mus o en el póker tenemos a 4 jugadores o te dan 4 cartas y todos sabemos lo difícil que es conseguir un póker de 4 cartas iguales. Bueno, pues imaginaros lo que es conseguir una combinación de 30.000 cartas que sean las ideales. Lo bueno es que es una tarea difícil, pero con mucho potencial, porque hay infinidad de combinaciones que se pueden explorar y algunas todavía no las hemos descubierto y pueden ser muy positivas. Así que la tarea del mejorador de plantas pues tiene mucho terreno por delante. Sí, una pequeña aclaración sobre qué son y las diferencias que existen entre la herramienta CRISPR y los organismos modificados genéticamente. Yo no soy experto en esto, pero de una manera muy general sí que se puede aclarar que CRISPR es edición génica. Edición génica, editar es como editar un texto, ¿no? Es quitar una B y poner una V, porque estaba mal escrita la palabra. La transgenia suponía y supone introducir material genético, DNA, de otra especie o de la misma especie por medios no sexuales, por medios biotecnológicos, meter un gen directamente dentro de otro organismo. Eso es lo que ha creado un cierto rechazo en muchas capas de la sociedad, sobre todo cuando venía ese gen de una especie distinta. Ahí sí que quiero hacer la distinción de transgenia y cisgenia. Cisgenia es hacer eso mismo, pero con un gen del propio organismo. La edición génica, en cambio, al menos en la gran mayoría de sus aplicaciones, lo que hace es el gen del propio organismo, editarlo, cambiarlo ligeramente, de la misma manera que se producen mutaciones naturales, que son la fuente de toda la variabilidad genética, editarlo, cambiar una base, una letra del DNA por otra letra, o inhabilitar ese gen cortándole un trocito, o hacer que un gen, al contrario, funcione de una manera más activa, haciendo que produzca más proteína, cambiando su mecanismo de regulación, simplemente cambiando una o unas pocas letras de tu propio gen. De manera que, en muchos casos, un cambio por edición génica es totalmente indistinguible de una mutación natural por la luz ultravioleta o por lo que sea. Así que hay una diferencia importante. Lo que pasa es que Europa, por ejemplo, ha aplicado el principio de precaución, ¿no? Y ha englobado estas dos técnicas, estas dos herramientas en el mismo saco. Con lo cual, ahora mismo la herramienta CRISPR no se está pudiendo utilizar, ¿no? Como se estaría utilizando fuera de Europa. Te puedo decir que el sentimiento en la comunidad científica de los investigadores en plantas, cuando el Tribunal de Justicia Europeo emitió ese dictamen al que has hecho referencia, fue de una enorme decepción. La tecnología CRISPR se utiliza en miles de laboratorios europeos a diario para propósitos de investigación, porque es una herramienta magnífica, sencilla, maravillosa, para poder avanzar en la investigación, avanzar en conseguir
cultivos que nos alimenten más y mejor, no, es la herramienta más importante en este momento. Pero ese sentimiento de decepción es pues porque solo se puede utilizar como herramienta de investigación. Y España está en una situación de una pérdida de competitividad grande frente a pues, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, donde van a producir, están produciendo ya variedades que han sido desarrolladas gracias a la edición génica, al CRISPR, y esas variedades las vamos a comprar. Y las vamos a cultivar. Bueno, vamos a comprar el grano, los frutos. Sí, no, cultivar no las vamos a cultivar. Y hay grandes expertos en edición génica en España, muy grandes. Quiero mencionar, por ejemplo, a mi colega Francisco Barro del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, que ha creado trigos aptos para celíacos a base de CRISPR y que no se pueden comercializar en España. Bueno, nos has mencionado varias veces en la conversación la cebada porque creo que vuestro trabajo en el instituto está centrado, ¿no?, en la investigación de la cebada. ¿Por qué y en qué momento os encontráis? Bueno, en el instituto, mi grupo está muy centrado en la cebada. En el instituto hay gente que trabaja también en frutales, que trabaja en leguminosas, y me van a matar si no lo digo. Así que quede eso claro. Vale. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues colaboramos por un lado con empresas en realizar mejora que nosotros llamamos finalista para obtener variedades ya comercializables, pero por otro lado trabajamos mucho con variedades locales, no solo españolas, sino de todo el Mediterráneo, para buscar adaptaciones del cultivo que nos sirvan para el futuro, para la situación de cambio climático en la que nos encontramos. Y en este sentido, bueno, pues colaboramos con muchos colegas, tanto en España como en toda Europa y el norte de África. Los rasgos de la cebada del futuro que cultivaremos en España los estamos buscando en zonas más áridas, por ejemplo, África. Pues sí, vamos, es una de las estrategias actuales en investigación, dado que nos estamos enfrentando al cambio climático, es buscar los caracteres y los genes en el cultivo que te interesa, pero en una zona que en el pasado ha tenido el clima al que te vas a enfrentar tú. Entonces, en el caso de cereales para España, pues está claro que nuestro granero de genes tiene que ser el norte de África, donde han tenido pues desde siempre unas condiciones de temperaturas altas y también de sequía en muchos casos, pues a las que por desgracia nos vamos a enfrentar en el futuro también en España. Lo único que lo complicado será que con esos genes, sí, resistentes a la sequía o más resistentes a la sequía, se pueda mantener o incluso incrementar la productividad. Ahí está el reto. Ahí está el reto y eso va a ser muy complicado. España es un país deficitario en cereales y si no cambian los usos alimentarios y los usos en cuanto a pienso, etcétera, de los cereales, pues España es deficitaria en aproximadamente unos 10 millones de toneladas al año. Y también quiero destacar que los cereales son el pilar básico de la seguridad alimentaria. O sea que yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener unas ciertas reservas en cuanto a seguridad alimentaria y va a ser muy complicado con el cambio climático, con la reducción de disponibilidad de agua, mantener incluso los rendimientos actuales. O sea, yo creo que dependeremos todavía más del regadío y la agricultura de secano va a ser realmente complicada. Conseguiremos variedades para mitigar los daños, pero dudo que en agricultura de secano consigamos incrementar los rendimientos más de lo que estamos teniendo ahora. Bastante será si nos quedamos como estamos. Lo comentábamos al principio, ¿no? El problema de la sequía y las altas temperaturas es como si el cambio climático, ya sin ninguna duda, nos hubiese mirado directamente a los ojos este verano.
¿Puede correr tanto la investigación como lo está haciendo el cambio climático? Pues ojalá, pero lo primero y lo más urgente es luchar contra el cambio climático. Eso es algo que desde mi práctica profesional yo no puedo hacer, ¿eh? Pero lo más urgente como sociedad es luchar contra el cambio climático. Desde mi pequeña parcela, pues podemos trabajar para mitigar los daños del cambio climático. ¿Puede correr la investigación tanto como el cambio climático? Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, desde luego, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es intentar correr tanto como él. Entonces, eh, aquí este es un área en la que estoy particularmente preocupado, puesto que yo veo, por interacciones ya desde hace muchos años con colegas de toda Europa, que en otros países europeos hay más concienciación de este problema, hay más ambición y han puesto en marcha pues, iniciativas que suelen ser de colaboración público-privada, porque hace falta iniciativas de una ambición importante para atacar estos problemas. Y en España estas iniciativas son casi inexistentes, porque el proceso de descubrir esos caracteres favorables de los que hablábamos y descubrir esos genes y pasarlos a variedades que les den buenos kilos por hectárea a los agricultores, que sean competitivas, es un proceso largo y es un proceso en el que se debe colaborar investigación pública y privada, porque la privada no tiene el foco puesto a tantos años vista como nos va a obligar el cambio climático. Tenemos que empezar a pensar en lo que va a ocurrir no solo dentro de 10, sino de 20 y 30 años. Y la empresa privada, lógicamente, tiene su foco en lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años y mejoran variedades para eso. Y lo hacen muy bien. Pero los caracteres especiales de resistencia a la sequía, de resistencia a las altas temperaturas, esos hay que ir buscándolos pues, en esos materiales de África o mediante enfoques biotecnológicos y esos va a llevar 10, 20 años desarrollarlos. Así que en España nos tenemos que poner las pilas para llevar a cabo iniciativas de la ambición y el calado suficiente para que la investigación, como tú dices, corra lo suficiente para que tengamos una cierta seguridad alimentaria. ¿Llegará la ciencia a tiempo o habrá unos años en los que no tengamos variedades competitivas, o bueno, ya no sé si competitivas, no tengamos variedades que puedan soportar los estragos del cambio climático? Pues es una buena pregunta, pero la investigación no parte de cero, ¿eh? Quiero darte un mensaje un poquito más optimista también por ejemplo, decir que España es una potencia en mejora genética, ¿eh? Hace poco hice yo una revisión de este tema y me sorprendí agradablemente viendo que somos el noveno país en el mundo en producción de artículos científicos, que es la base del conocimiento, relacionados con la mejora genética. Hay muchos grupos, no solo en España, en toda Europa, en todo el mundo, investigando en, eh, en vías de abordar la resistencia a los estreses a los que nos impone el cambio climático. También habrá, en el momento en que en una zona deje de ser económico cultivar una cierta especie, se sustituirá por otras especies. O sea que no va a ser tampoco una cosa catastrófica que de un año para otro nos vamos a quedar sin comida, ¿eh? Irá habiendo cambios paulatinos, pues los ciclos de los cultivos, en muchos casos, como ya está ocurriendo, se acortarán, eh, unos cultivos se sustituirán por otros. Hay investigadores que están proponiendo domesticar nuevos cultivos, especies más resistentes, gracias a esos conocimientos ya tan profundos que tenemos de muchos genes. Así que hay muchas iniciativas en marcha en investigación para que esto que dices no ocurra. ¿Y qué más hace falta? ¿Qué se necesita para conseguir esa variedad del futuro que nos permita no quedarnos atrás frente al cambio climático? Pues depende un poco de la voluntad y de la acción política. Tenemos herramientas de investigación, tenemos investigadores, tenemos empresas que se dedican a este campo, que si aunamos los esfuerzos de todas ellas,
seremos capaces de ir por delante, que es importante. Es importante encontrar ahora los mecanismos de resistencia a la sequía, a las altas temperaturas, que tendrán las variedades dentro de 20 años, porque cuesta bastantes años todo el proceso de experimentación hasta que eres capaz de incorporarlos en nuevas variedades. Así que depende un poco de la voluntad y acción política para comunicar todas las partes interesadas, reforzarlas y producir esas plataformas de colaboración que son necesarias para correr más que el cambio climático, como dices tú, ¿no? Con los planes, el plan de resiliencia famoso que está en marcha en estos años, pues una cosa buena es que ha habido la financiación de una serie de infraestructuras para el estudio de las plantas precisamente en condiciones de estrés que hasta ahora en este país no teníamos. O sea que en los próximos años vamos a tener herramientas nuevas y potentes para trabajar en ese camino. Estas herramientas que mencionas, ¿cuánto os va a permitir avanzar? Bueno, pues más que no que si no las tuviéramos, pero sí, de lo que se trata, aquí me puedo poner muy técnico, así que me disculparás, pero espero que no. Vale. La experimentación en campo es esencial, ¿de acuerdo? Eso es algo que no se puede soslayar para llegar a variedades para el agricultor. Sin embargo, para buscar caracteres, por ejemplo, de si durante la floración las espigas son capaces de soportar 3 o 4 grados más, bueno, pues eso es algo que se puede hacer de una manera bastante eficiente en cámaras de cultivo, en invernaderos. Entonces, estas nuevas instalaciones que va a haber en varios centros españoles, varios de ellos del CSIC, pues lo que permitirán es evaluar cientos o incluso miles de plantas con unas condiciones muy controladas, diciendo, bueno, le vamos a subir 3 grados a estas plantas en el momento en que se esté produciendo la formación del polen. Y eso nos permitirá encontrar qué plantas son las que resisten mejor esas condiciones. Eso es algo que en campo es terriblemente difícil y mucho más ineficiente. Entonces, con estas instalaciones, déjame decir un palabra, de fenotipado. El fenotipo son las características visuales de los organismos, alto, bajo, gordo, flaco. Pues con esas instalaciones podremos avanzar más en el descubrimiento de esos caracteres que luego, poco a poco, habrá que ir incorporando en las variedades nuevas para el campo. Y en estas instalaciones, permite que insista, aparte de poder, digamos, modificar la temperatura, ¿no? Dices, vale, en la floración le subo estos grados la temperatura, ¿qué más condiciones o se pueden cambiar todas las condiciones? ¿Qué condiciones se pueden, digamos, alterar para ver el comportamiento de la planta? Bueno, esto es un área que está en expansión. Hay un boom tremendo en todo el mundo en este área de investigación. Y se pueden variar muchas condiciones. Concretamente, en una instalación que tendremos en Zaragoza, espero que en el término de un año más o menos, va a estar centrada sobre todo en la disponibilidad de agua y de nutrientes, porque vamos a tener un control total de los insumos que se le da a la planta, la cantidad de agua que se le da, la cantidad de agua que usa, la cantidad de nutrientes que se le da y que use la planta, de manera que tendremos un informe continuo de cómo está utilizando la planta el agua, con lo cual el estudio de la sequía será mucho más sencillo y pormenorizado. Lo que te decía antes de que la sequía en realidad son muchas condiciones distintas, bueno, pues podremos estudiar distintos momentos, distintas intensidades de la sequía con monitorizando a la planta de manera puntual. Es como el paciente en una UCI, que tiene 1000 monitores ahí pegados y que sabemos cómo está en un montón de sus constantes. Pues las plantas van a estar así, son una especie de UCIs de plantas, con estudios por imagen, con estudios por pesada, con infinidad de sensores. La verdad es que el proyecto suena muy atractivo. Sí que parece que ahí sí que vais a poder avanzar, ¿verdad? Avanzar en el estudio y en el conocimiento y en esa carrera de la que estamos hablando. Sin duda avanzaremos. Una cosa buena de la genética es que hay tal variedad de cosas que si miras
suficiente tiempo con una buena metodología científica, siempre encuentras lugares por donde avanzar. Igual no son ideales o no son los mejores, pero siempre hay avances. Sí, una inversión, esto no es una criptomoneda, es una inversión en la que si pones dinero, si pones esfuerzo, si pones talento, vas a obtener un retorno. Existen diferentes estudios que nos alertan, ¿no?, sobre el cambio climático. Por ejemplo, el publicado por COAG, del que ya hablamos aquí en el programa 23, en el que se muestran las consecuencias para los cultivos de un incremento de la temperatura en 1,5 grados, o incluso qué pasaría, ¿no?, si se llegase a 3 grados más. ¿Serán capaces las plantas de adaptarse a esas condiciones? 3 grados de incremento de temperatura sería realmente dramático, una locura por muchos motivos y bueno, se nos inundarían las ciudades, etcétera. Pero no, desde luego, el aumento de temperatura es un gran problema y no solo porque las plantas pues tienen menos disponibilidad de agua, porque hay más evaporación, hay más transpiración, entonces el agua se gasta antes, esto lo saben todos los agricultores, sino que también puede ocurrir que haya mecanismos fisiológicos pues, que empiecen a fallar. Por ejemplo, el polen, absolutamente esencial para que se forme grano o fruto, pues puede abortar, puede morir por un efecto de las altas temperaturas. Esto es algo que se conoce y que se está estudiando muchísimo en muchos cultivos. Así que necesitamos encontrar mecanismos a nivel genético de poder hacer un polen o unas flores, unos mecanismos reproductores más resistentes a las altas temperaturas. Luego, además, se está descubriendo que hay variedades y genes muy importantes en esas variedades que están mostrando un comportamiento anómalo y negativo con las altas temperaturas. Así que se está buscando activamente variantes genéticas que puedan sustituir a esas que son muy empleadas en la actualidad y que se ha demostrado que son sensibles a la alta temperatura. Yo creo que soluciones a las altas temperaturas es muy posible que vayamos encontrando. Soluciones a la sequía van a ser siempre parciales. Como te decía al principio, cultivos sin agua no vamos a ver. Volviendo al ejemplo que pusiste antes de las 30.000 cartas de la baraja, claro, digamos que esos genes se van a comportar de una manera cuando las condiciones son X, pero si cambias esas condiciones a lo mejor se comportan de otra manera. Sí, exacto, y eso se está viendo ya. No te voy a poner ejemplos concretos porque solo le sonaría a los expertos, pero eso se está viendo ya. Pero lo bueno es que se está viendo y se están buscando soluciones para ello. Y en este sentido, una cosa que me gustaría decir y dejar clara es que esas soluciones que hay que buscar para que los cultivos funcionen con estas condiciones ambientales que nos estamos encontrando ya en España y no tenemos que ir más lejos este verano para pensarlo, eh, más nos vale que nos preocupemos los propios españoles de investigarlas, porque la investigación en agricultura tiene un componente local muy fuerte. Em, a mí me gusta poner ejemplos de fútbol que los entiende todo el mundo. Entonces, tú te traes a Lewandowski al Barcelona y el primer día que lo alinean mete 2 goles y sigue funcionando igual que funcionaba en el Bayern de Múnich. Sin embargo, en las variedades, aunque hay que ser honesto y las variedades que producen en Alemania, algunas funcionan bastante bien en España, sin embargo, si la investigación se hace localmente, y eso significa que las plantas se experimentan en nuestras condiciones, pues ahí encuentras que es más fácil conseguir esa mejora de los cultivos. O sea que la investigación debe hacerse en condiciones locales y la investigación para el futuro, para ese 1,5 grados o 2 grados de aumento en el momento del llenado de grano o esa falta de agua, debe hacerse aquí, porque lo que van a tener en Francia y en Alemania es ligeramente distinto y ellos van a mirar por sus condiciones. Pero las nuestras las tenemos que mirar aquí. Tenemos que hacer experimentación en campo, pero no solo en campo, también en laboratorios de biología molecular, en cámaras de cultivo,
para encontrar esos caracteres que van a ser especialmente importantes para España, para el mundo mediterráneo. ¿Y crees que la sociedad es consciente del desafío que tenemos delante? No sé cómo lo veis desde los centros de investigación. Al final estamos hablando de que puede estar en riesgo pues la seguridad alimentaria, ¿no? Donde los cereales desempeñan un papel decisivo. Y no sé si la sociedad en su conjunto somos conscientes del reto que tenemos delante. Pues me temo que no lo suficiente, aunque últimamente estamos teniendo, por desgracia, pues un montón de ayuda para entender el calado de estos problemas. Los cereales, como decías, pues son en la dieta humana son el 40% de las calorías a nivel global, directamente. Esto es ya sin hablar de piensos, o sea que realmente son el pilar básico de la seguridad alimentaria. Y ahora, por desgracia, con el tema de la guerra de Ucrania, pues hemos visto lo importantes que son. La seguridad alimentaria es un elemento muy importante de la paz social y todos conocemos también el ejemplo de la primavera árabe no hace tantos años, que comenzó después de un incremento del precio de los cereales. Eso está estudiadísimo. Depender del comercio no es una tragedia, ni mucho menos. El comercio debería ser algo abierto y que tuviéramos acceso a alimentos de todo el mundo, pero yo creo que es conveniente que cada país también sea consciente de que la producción de alimentos es un elemento esencial de la sociedad y de la paz social y del contrato social. De acuerdo, Ernesto Igartua, director del Grupo de Materiales Vegetales de la Estación Experimental de Aula Dei, un instituto integrado en el CSIC. Muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones y por descubrirnos todos los retos que tenéis encima de la mesa para buscar esas variedades del futuro que luego se cultivarán por parte de los agricultores españoles. Así que nada, muchísimas gracias por participar en Agroperiodista. Pues nada, muchas gracias a ti, Jaime, encantado de haber participado y siento si la pasión me ha llevado a veces a ser un poco técnico. Ya me disculparás. No, ni mucho menos. Muchas Vale, gracias. Gracias a ti, Jaime. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.